Hola, hoy vamos a meternos en un tema que nos toca de cerca a casi todos, la vivienda. Pero ojo, no vamos a hablar solo de precios por metro cuadrado o de si suben o bajan los tipos de interés, que también. Efectivamente, vamos a ir un poco más allá. Vamos a explorar las estructuras sociales que se esconden detrás del mercado inmobiliario, sobre todo cuando hablamos de la casa individual, ¿no? O sea, ¿qué nos lleva a querer comprar en lugar de alquilar? ¿Y qué significa realmente esa idea tan arraigada de tener una casa? Y para guiarnos en este análisis, contamos con unos extractos muy interesantes de Las estructuras sociales de la economía, del influyente sociólogo Pierre Bourdieu. Nuestra meta hoy es, desentrañar cómo nuestras decisiones sobre dónde y cómo vivir están profundamente conectadas con nuestra posición social, nuestra historia familiar, nuestra cultura. Y no son simplemente, un frío cálculo económico. Vamos a ver si desmontamos un poco esa visión tan simplista. Precisamente. Es que una de las críticas centrales de Bourdieu a la economía, a la economía convencional es justo esa, que tiende a separar las prácticas económicas de su contexto social. Él subraya mucho la idea de inmersión, ¿sabes? Lo que en inglés llaman embeddedness. Argumenta que cualquier práctica, incluso la que parece más puramente económica, es en realidad un hecho social total. Es un concepto que toma de Marcel Mauss, por cierto. O sea, que implica a toda la sociedad, a todas sus instituciones. No es algo aislado. Vale. Hecho social total, inmersión, suena un poco denso, lo admito, pero creo que pillo la idea. Es que no podemos entender la economía sin mirar la sociedad en la que ocurre, ¿no? ¿Y cómo nos ayuda Bourdieu a hacer eso en el caso concreto de la vivienda? Pues usa su arsenal conceptual habitual. Por un lado, el hábitus, esas disposiciones duraderas, esas maneras de percibir, de sentir, de actuar, que hemos interiorizado a lo largo de nuestra vida social, casi sin darnos cuenta, ¿eh? Son como una segunda naturaleza que guía nuestras preferencias, nuestras decisiones. Entiendo. Como una especie de sentido común, pero particular de nuestro grupo social, algo así. Algo así, sí. Y luego está el concepto de capital. Y aquí es fundamental, no pensar solo en el capital económico, el dinero, las propiedades, lo obvio. Bourdieu insiste muchísimo en la importancia del capital cultural, los conocimientos reconocidos, los títulos educativos, el capital social, nuestra red de contactos, las relaciones y hasta el capital simbólico, el prestigio, la reputación, el honor. Vale. Hábitus, los distintos capitales. Y todo esto entra en juego en lo que él llama un campo. Podríamos definirlo de forma sencilla, para que nos hagamos una idea. Pues imagínate un espacio social específico, como un campo de juego, ¿sí? Con sus propias reglas, con sus premios, sus jugadores, que son los agentes sociales. En cada campo los agentes compiten, también colaboran, usando los distintos tipos de capital que poseen. Y el mercado de la vivienda, según Bourdieu, funciona exactamente como uno de estos campos, con sus luchas, sus estrategias. De acuerdo. Marco teórico más o menos establecido. Ahora apliquémoslo. Vamos a la chicha. Bourdieu habla del mercado de la vivienda como una doble construcción social. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo se construye este mercado? Suena potente. Se refiere a que tanto la demanda como la oferta de vivienda no surgen así espontáneamente, sino que son el resultado de procesos sociales muy concretos. Por un lado, se construye socialmente la demanda, es decir, lo que la gente desea o considera una vivienda ideal, comprar o alquilar, casa con jardín o piso céntrico, no es universal ni es natural. Claro, está influido por la familia, por lo que vemos en nuestro entorno, por los valores culturales. Esa idea de que tener una casa propia es un signo de éxito, de estabilidad, por ejemplo. Eso pesa mucho. Exactamente. Y no solo eso, ¿eh? Las políticas del propio Estado son cruciales modelando esa demanda. Las ayudas fiscales para la compra, los tipos de préstamos hipotecarios que se fomentan, las campañas públicas. Todo esto orienta las aspiraciones y, claro, también las posibilidades reales de la gente. No es lo mismo un sitio con muchas ayudas que otro sin ellas. Y por el otro lado, dice Bourdieu, también se construye socialmente la oferta. O sea, lo que hay disponible para comprar o alquilar tampoco es casualidad. Así es. Depende de factores como, pues mira, las políticas de crédito para los constructores, las normativas urbanísticas que deciden dónde y qué se puede construir, la concentración o competencia entre las empresas inmobiliarias, la disponibilidad de suelo.
Aquí el Estado vuelve a ser un actor clave, ¿eh? Establece las reglas del juego y a menudo favorece ciertos tipos de desarrollo inmobiliario sobre otros. Entonces, esa idea clásica que nos enseñan de la oferta y la demanda como fuerzas casi naturales, impersonales, que se encuentran mágicamente en el mercado, Se queda corta, muy corta. Son en realidad el producto visible de decisiones sociales, políticas, económicas muy concretas. Son el resultado de una historia y de unas relaciones de poder que están ahí, debajo. No es un mecanismo abstracto y puro, es un terreno de juego socialmente modelado, con sus sesgos y sus inercias. Y aquí la cosa se pone aún más interesante, creo yo, porque Bourdieu señala que la casa no es simplemente un bien de consumo más, un coche, un electrodoméstico. No. Nos recuerda el doble significado de la palabra francesa maison. Por un lado, la casa física, el edificio, pero también el linaje, la estirpe familiar. La casa en sentido amplio. Ese es un punto crucial, sí. Importantísimo. La casa está cargada de un valor simbólico y afectivo inmenso. Se asocia al hogar como núcleo social fundamental, a la idea de echar raíces, de fundar una familia, de tener algo sólido, algo permanente que dejar en herencia. es decir, que cuando alguien se embarca en la compra de una casa, no solo está haciendo una inversión financiera, que también, claro, pero está invirtiendo en la continuidad de su familia, en su reproducción social y biológica, como dice Bourdieu. Es casi un proyecto vital colectivo, ¿no? Efectivamente, tal cual. Y esta fuerte carga simbólica explica, al menos en parte, esa preferencia tan extendida, a veces casi irracional, por la casa tradicional. Esa que evoca lo artesano, lo auténtico, lo duradero, aunque en realidad sea un producto industrial que simplemente imita esos estilos. Se busca la solidez y la permanencia que simboliza, en contraste con lo que se percibe como efímero, industrial o anónimo de otras opciones, como los pisos en grandes bloques. Y claro, este universo de símbolos, de deseos, de anhelos, es un caramelo para la publicidad inmobiliaria, me imagino. Sin duda. Fíjate en los anuncios. Raramente se limitan a describir características objetivas, metros cuadrados, número de baños, orientación. Lo que venden son estilos de vida, sueños, mitologías asociadas al hogar ideal. Te venden una historia. Totalmente de acuerdo. Recurren a imágenes de familias felices, sonrientes, perfectas, a la conexión con la naturaleza, aunque sea un trozo minúsculo de césped artificial, a la seguridad, la tranquilidad, el estatus. Usan un lenguaje que apela más a la emoción que a la razón. Un lenguaje casi poético, como diría Bourdieu. Sí, el antropólogo Marc Auger, que mencionas, analizó muy bien cómo estos anuncios funcionan como trampas selectivas. Tocan fibras sensibles, apelan a experiencias y anhelos profundos, a menudo inconscientes, relacionados con esa idea arquetípica, casi mítica de la casa. Y consiguen que deseemos intensamente ese producto y, por lo tanto, que estemos dispuestos a pagar más por él. Pagamos por el sueño que representa, no solo por los ladrillos. Ahora bien, esa imagen idílica funciona, sí, pero la sociología siempre nos da como un baño de realidad, ¿no? Nos recuerda que no todos deseamos exactamente lo mismo, ni mucho menos tenemos las mismas oportunidades para conseguirlo. Aquí es donde Bourdieu aplica su análisis de clase, ¿verdad? Basándose en datos concretos, en encuestas, como las del INSEE francés que él manejaba. Exacto, ahí entra de lleno. Él demuestra que las decisiones y las posibilidades reales en el mercado de la vivienda están fuertemente condicionadas por la posición social de los individuos y las familias. Y aquí introduce una distinción clave. No solo importa el volumen total de capital que se posea, obviamente, hace falta un mínimo para comprar, eso está claro, sino, y esto es fundamental, la estructura de ese capital. ¿Te refieres a la proporción, al peso relativo entre el capital económico, dinero, propiedades, y el capital cultural, educación, conocimientos, títulos? Precisamente esa mezcla, la composición del patrimonio total de una persona o familia, resulta ser un factor predictivo muy potente de sus estrategias residenciales, mucho más que solo el dinero. A ver, pongamos ejemplos que él mismo analiza, para que se entienda mejor. Los grupos que tradicionalmente son más fuertes en capital económico puro y duro, empresarios, comerciantes, artesanos, agricultores, tienden más a ser propietarios. Sí, significativamente más.
Para ellos, la casa individual suele formar parte integral del patrimonio familiar. Está ligada a la continuidad del negocio o de la explotación agraria. Es una inversión que se considera casi natural, algo que se espera transmitir a los hijos. La propiedad inmobiliaria es central en sus estrategias de reproducción social. Es parte del legado. Vale. Pero, por otro lado, ¿qué pasa con los grupos que tienen relativamente más capital cultural y quizás menos económico? Pienso en profesores, funcionarios, profesionales liberales, artistas. Pues estos grupos, según los datos que manejaba Bourdieu, tienden menos a ser propietarios de una casa individual, o si lo son, acceden a ella más tarde en la vida. Y de forma crucial, dependen mucho más del crédito bancario para hacerlo. Tienen que endeudarse más y por más tiempo. Sus estrategias para asegurar el futuro familiar se basan más en la inversión en educación, en la transmisión de capital cultural a los hijos, que en la acumulación directa de patrimonio inmobiliario. El foco es otro. O sea que esto desmonta un poco la idea de que al final todo se reduce a cuánto dinero ganas al mes, porque incluso con ingresos similares, las decisiones pueden ser distintas. Efectivamente. El nivel de ingresos influye, claro que sí, pero su efecto varía muchísimo según la estructura de capital de cada grupo. Para los grupos ricos en capital cultural, un aumento de ingresos sí que aumenta notablemente la probabilidad de comprar una casa. Necesitan ese impulso económico para dar el salto a la propiedad, que quizá no consideran tan prioritaria de entrada. En cambio, para los grupos ya ricos en capital económico, la relación entre los ingresos corrientes y la propiedad es más tenue. Muchos ya son propietarios porque forma parte intrínseca de su hábitus, de su estrategia patrimonial, casi independientemente de sus ingresos en un momento dado. Ya estaba en sus planes, digamos. Bourdieu incluso afina más, ¿no? Y detecta la influencia de lo que llama capital técnico, esa habilidad para apañárselas, el saber hacer cosas con las manos, el ser manitas. Sí, es un detalle muy interesante. Analiza el caso de los capataces, de los obreros cualificados, que a menudo poseen una formación técnica específica, un certificado profesional, por ejemplo, y además lo que él llama disposiciones ascéticas. Son ahorradores, trabajadores, sacrificados, gente que valora el esfuerzo. Pues bien, gracias a estas habilidades técnicas y a esta ética del esfuerzo, a menudo se involucran en la autoconstrucción o en la reforma profunda de su vivienda. Esto les permite acceder a la propiedad individual, convirtiendo su saber hacer técnico, su tiempo y su esfuerzo en patrimonio inmobiliario. Algo que de otra manera les sería mucho más difícil o imposible. Fascinante. Y esta diferencia en los tipos y cantidades de capitales se refleja también en el tipo de casa que se elige. Los datos que manejaba mostraban patrones curiosos, ¿no? Cierto. Por ejemplo, las categorías con menos capital global, obreros no cualificados, pequeños empleados de comercio, tendían a optar más por casas de catálogo o prefabricadas. Quizás esto refleja una visión más funcionalista de la vivienda, ¿sabes? Menos influida por prejuicios estéticos o simbólicos sobre la autenticidad o la tradición. Buscan algo práctico. Mientras que los grupos con más capital acumulado, tanto económico como cultural, mostraban un mayor rechazo explícito hacia lo prefabricado. Les parecía de menor calidad o menos auténtico. Buscaban activamente la casa que pareciera tradicional, sólida, auténtica, aunque a menudo la adquirieran a través de promotores que, precisamente, les vendían esa imagen construida de tradición. Pagaban por el símbolo de autenticidad. Pero Bourdieu también señala otros factores que interactúan con esto, ¿no? No es tan simple. No, claro, hay más capas. Menciona la localización, por ejemplo. ¿Dónde vives? Eso influye muchísimo. Sí, ¿cómo influye la localización? Pues de forma decisiva. La propiedad de una casa individual es mucho más frecuente y, sobre todo, más accesible en zonas rurales o en las periferias de las ciudades, especialmente para las clases trabajadoras y medias bajas. En los centros de las grandes ciudades, en cambio, el altísimo precio del suelo hace que la propiedad sea mucho más exclusiva. Allí predomina el alquiler o la propiedad de pisos en altura. Y esto, claro, genera una fuerte segregación espacial basada en la clase social. Los barrios se diferencian mucho. También está el factor del ciclo de vida. No es lo mismo buscar casa siendo joven y soltero que formando una familia, con hijos. Claro, por supuesto. La compra de la vivienda principal suele estar fuertemente asociada a la formación de una pareja estable y, sobre todo, a la llegada de los hijos. Es parte de ese proyecto de fundar un hogar, de echar raíces. Y el momento de acceso a la propiedad varía mucho socialmente. Para muchos trabajadores, si llega, es ya en la madurez o incluso cerca de la jubilación. Además,
Eventos como un divorcio, por ejemplo, pueden suponer la ruptura de ese proyecto y la vuelta forzosa al alquiler, afectando especialmente, por cierto, a las mujeres. Y por supuesto el origen social. Nacer en una familia propietaria parece que ayuda bastante. Muchísimo. Y no solo por la posible herencia o la ayuda económica directa, que también cuenta, sino por la transmisión de un cierto hábitus, ¿sabes? De unas expectativas, unas disposiciones favorables a la propiedad. Lo has visto en casa. Bourdieu sugiere que buena parte de la demanda de vivienda en propiedad en las nuevas periferias urbanas, esa que a menudo se financia con mucho crédito, provenía de familias en ascenso social o de inmigrantes de origen rural, para quienes la casa representaba un símbolo tangible de progreso, de estabilidad, de haber llegado. Con todo este panorama tan complejo que estás dibujando, volvemos a un actor que ya hemos mencionado varias veces: el Estado. Está claro que no es un mero observador pasivo en todo esto. En absoluto. Es un jugador clave. Sus políticas de vivienda son cruciales para configurar todo el campo, todas las reglas del juego. Las ayudas directas a la compra, la fiscalidad. Piensa en las desgravaciones fiscales por compra de vivienda habitual, que fueron tan importantes en España durante décadas, la regulación del mercado de alquileres, las normativas urbanísticas, la política de crédito hipotecario. Todo esto modela profundamente las opciones y las decisiones de la gente. Condiciona enormemente. Bourdieu analiza cómo en Francia, a partir de los años 70, hubo una política muy clara de fomento de la propiedad individual. Se canalizó el ahorro y el crédito de las clases medias y trabajadoras hacia la compra, a menudo en detrimento de la inversión en vivienda pública de alquiler social, que quedó más relegada. Y esa política, argumenta él, tuvo consecuencias que van mucho más allá de lo puramente económico. Fomentó un determinado modelo de familia y de vida residencial, la casa unifamiliar en la periferia, el coche para ir a trabajar, y tuvo incluso efectos políticos al vincular a grandes capas de la población al sistema a través de la propiedad y sobre todo de la deuda hipotecaria. Estás atado. Bourdieu sugiere que esto contribuyó a homogeneizar las estrategias de reproducción de grupos sociales que antes quizás eran más dispares en sus formas de vida. ¿En qué sentido los homogeneizó? Pues, por ejemplo, acercó las estrategias de las clases medias asalariadas, cuyo ascenso dependía más del capital cultural y el empleo estable, como los funcionarios, a las de las clases medias autónomas, más dependientes del capital económico heredado o acumulado, como pequeños empresarios o comerciantes. Ambos grupos convergieron en gran medida en la inversión inmobiliaria como la vía principal para asegurar su posición social y, sobre todo, para intentar transmitirla a la siguiente generación, la casa como ancla. Todo este análisis tan detallado, tan minucioso del mercado de la vivienda, le sirve a Bourdieu en el fondo para lanzar una crítica más amplia, ¿no? Una crítica a la forma en que la economía dominante piensa al ser humano. Crítica lo que llama el sesgo escolástico. Suena un poco académico. ¿Podrías explicarnos qué significa eso exactamente? Sí, a ver, se refiere a la tendencia de la teoría económica, especialmente la neoclásica, la dominante, a proyectar sobre las personas comunes, sobre todos nosotros, la forma de pensar del propio académico, del científico que está observando desde fuera, desde su escuela, escola, en latín, de ahí escolástico. Se asume que todos actuamos como un homo economicus, un individuo perfectamente racional que calcula costes y beneficios de forma consciente, explícita, para maximizar su utilidad, su beneficio personal. Pero, claro, si nos paramos a pensar en cómo tomamos decisiones en el día a día, comprar el pan, elegir ropa o incluso decidir sobre la vivienda, raramente hacemos esos cálculos tan exhaustivos, ¿no? Actuamos más por intuición, por costumbre, por lo que nos parece correcto o adecuado en ese momento, o por lo que hacen los demás. Justo eso es lo que defiende Bourdieu. Argumenta que la mayoría de nuestras acciones, incluidas las económicas, no están guiadas por un cálculo racional explícito, sino por la lógica práctica del hábitus. Actuamos siguiendo esas disposiciones incorporadas, ese sentido del juego que hemos adquirido en nuestro entorno social. Nuestras acciones son razonables, sí, y adaptadas a nuestro contexto, pero no necesariamente racionales en el sentido estricto del cálculo optimizador. Es como si tuviéramos un conocimiento práctico, casi corporal, de lo que nos corresponde hacer o desear según nuestra posición en el juego social. Una intuición entrenada. Exacto, una especie de olfato social. Y esto lleva a Bourdieu a cuestionar la propia idea de que el interés económico es la motivación humana fundamental y universal.
Para él, esta idea es en sí misma una construcción social e histórica. Es el producto del desarrollo de un campo económico relativamente autónomo, con sus propias reglas y sus propias recompensas, el beneficio, la acumulación. Pensar que todo se reduce siempre y en todo lugar a un cálculo de interés económico es olvidar la historia y la sociedad que producen tanto a los agentes como las propias reglas del juego económico. Es una visión muy reduccionista. Así que bueno, la próxima vez que nos planteemos una mudanza o veamos uno de esos anuncios idílicos de casas perfectas con familias sonrientes, quizá podamos mirarlo con una perspectiva un poco diferente, ¿no? Más crítica. La decisión de comprar o alquilar una vivienda es mucho más compleja que una simple transacción financiera. Definitivamente. Es un acto cargado de historia social, de historia familiar, un reflejo de los distintos tipos de capital que tenemos o a los que aspiramos, y forma parte de estrategias vitales que a menudo ni siquiera somos del todo conscientes de estar siguiendo. Están ahí operando desde el hábitus. El mercado inmobiliario, entonces, lejos de ser ese espacio abstracto, neutro, de curvas de oferta y demanda que se cruzan, se revela como un campo socialmente construido, un escenario donde se manifiestan y muchas veces se perpetúan las desigualdades y las diferencias que marcan nuestra sociedad. Y esto, inevitablemente, nos deja pensando si algo tan fundamental, tan básico y aparentemente tan económico como la vivienda está en realidad tan profundamente inmerso en lo social, y si la propia figura del agente económico racional es más una construcción histórica, una idealización que una descripción universal del ser humano. Entonces, ¿cuántas otras verdades de nuestro mundo económico quedamos por sentadas? Quizás la idea misma de un mercado libre que se autorregula perfectamente, o la del crecimiento económico como objetivo supremo e incuestionable. ¿No serán también, en el fondo, construcciones sociales? Exacto. ¿Hasta qué punto no dependerán de historias particulares, de relaciones de poder específicas, de intereses creados y de visiones del mundo que hemos naturalizado, que hemos dejado de cuestionar y de analizar críticamente? Ahí queda esa pregunta, flotando en el aire, para darle una vuelta.